Seguimos compartiendo la tarde junto con ustedes en este Acortando Distancias. Hoy hablamos de resurrección, ¿no? La palabra de Dios nos lleva a recordar la resurrección de Lázaro y también la imagen de Marta y María, sus hermanas, ¿no? Y te preguntábamos, ¿en dónde, en qué aspectos necesitas que Jesús te resucite? Te resucite, ¿no? Muchas veces cuando pasamos por un gran sufrimiento, necesitamos que Jesús resucite todo nuestro ser porque nos sentimos como muertos en vida. Esto es lo que dicen muchos que han pasado por grandes sufrimientos y que se animaron a hacer un proceso para poder elaborar ese sufrimiento. Trabajo de duelo se llama, ¿no? Le dicen. ¿Qué significa? ¿Es dejar de sufrir de repente? No, es quizás, como dice el padre Mateo siempre, sufrir sanamente para dejar de sufrir. Y ese sufrimiento se ve como una especie de derrumbe, se nos derrumba todo, se nos mueve el piso, la estructura se nos sale, se nos arrebata. Los lugares donde estábamos acostumbrados a pisar parece que ya no existen, ¿no? Por eso, reedificarse tras los derrumbes es el título que le hemos puesto a este testimonio maravilloso que vamos a escuchar a continuación. Los protagonistas es Diana, Sergio y Miqueas. Les damos la bienvenida a Diana y a Sergio que están por allí en Río Tercero, Córdoba. ¿Cómo les va? Una alegría encontrarnos nuevamente. ¿Cómo andan? Hola, Hola, Vero. Vero. Buenas tardes. Qué gusto encontrarnos de Buenas nuevo tardes. Qué lindo, desde che, aquí, qué desde bueno, Río lo decíamos, Tercero. ¿no? Por el mensaje. Ya nos hemos encontrado con Diana, con Sergio en una oportunidad, pero siempre es lindo y renovar el encuentro es lindo para que muchas almas que hoy están por aquí sintonizando y viendo puedan también captar la riqueza del mensaje que hoy nos traen, queridos amigos. Así que, ¿cómo se presenta el día allí en Río Tercero? Precioso. Un día soleado, hermoso. Muy lindo. Ahí estamos, Esperando lindo, lindo. que afloje un poquito este frío, estos días que nos estuvo bastante encerraditos. Cierto, 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 para que vuelva el solcito, un poquitito de invierno que, claro, el invierno trae el frío, pero bueno, no tanto, que vuelva el sol que nos ayuda. Chicos, vamos hoy a hablar del testimonio de ustedes y nombraba, claro, una tercera persona que es Miqueas, es el hijo de ustedes, ¿no? A ver, vamos a empezar por el principio quizás y después vamos a ese punto donde ustedes tuvieron que empezar a ver qué pasaba y cómo hacían con un dolor inmenso, ¿no? Pero dio trabajo la llegada de Miqueas, ¿no? Vos, Diana, fuiste o fueron ustedes a Luján a pedirlo de rodillas por la llegada de este hijo que finalmente llegó, ¿no? Sí, así fue. Bueno, había un diagnóstico que decía que no podíamos ser papás. Había una forma de luchar contra eso porque la fe, más de todo en mi caso, me decía de que si Dios quería, podía. Me entregué a los brazos de María en Luján un día, llorando, le suplicaba que ella, que fue madre, no podía dejarme morir sin esa experiencia que tanto, tanto anhelábamos, ser papás. Y bueno, y muy Mm. prontito eh, damos con la noticia, la bendita noticia, de que íbamos a ser padres, de que Mm. Miquea estaba en camino. Bueno, Hermoso, yo hermoso, siempre respondió María a las plegarias, ¿no? a tantas plegarias, y ese fue, ya que estamos con el tema de resurrección, fue resucitar, porque yo Claro. no aceptaba el no ser madre. Digo yo, Mm. ¿cómo no voy a poder ser mamá?
Y de pronto me di cuenta y de decir, sí, el Señor puede hacer milagros como este, el que ahora estaba sintiéndolo, comenzando una etapa en la cual había cambiado toda mi vida anterior, porque sufría y muy mucho por el tema de que ese anhelo, esa esperanza tan grande que tenía de formar una gran familia, porque para mí familia significaba mamá, papás e hijos en Claro. aquel momento. Y que se estaba por dar y que ya estaba en camino, era realmente para nosotros un milagro resucitar ante aquel sufrimiento, ante ese dolor que teníamos, que estaba muriendo esa ilusión de ser papás, que estaba resucitando ahora en nosotros ante un resultado positivo. Y fue un milagro también el embarazo, ¿no? Porque aparentemente por allí, al inicio del embarazo, una complicación bastante grave te dejó en reposo durante la mayoría, ¿no? Del periodo gestacional, querida Diana. Sí, los 8 meses en reposo porque se desprendió el embarazo y bueno, ya se había preparado hasta la sala de cirugía y todo para un legrado porque nos dijeron no puede continuar el embarazo. Pero un médico de aquí de Río Tercero dijo todavía late, su corazón late. Si quieren luchar, luchamos los tres juntos. ¿Qué íbamos a decir que no? Nos tomamos de la mano Claro. los tres juntos y dijimos, vamos hacia adelante. El Señor así lo quiere. Entonces vamos adelante, con todos los riesgos que Él nos había explicado, que podían nacer sin miembros, podían nacer ciegos, porque estaba en pleno desarrollo. Entonces dijimos que no íbamos a permitir que me llevaran a cirugía, que íbamos a seguir adelante con él y era lo que Dios había dispuesto para nosotros. Entonces continuamos Sí, y bueno, hasta que continuaron con llegó la ese día. vida, ¿no? Y así fue hasta que llegó el día. Ahora, ahí en el medio, en una de tus internaciones, fue cuando el gran acontecimiento de Río Tercero, la explosión de la fábrica militar. ¿Ustedes vivieron eso? ¿Vos estabas internada? Sergio, contame vos ahora, porque es Bueno, impresionante. ¿Ustedes vivieron eso puntualmente? sí, vivimos eso. Diana estaba internada y el médico había dado el turno para la cesárea, porque Diana tenía que ir a cesárea sí o sí porque tenía problemas con su tensión. Y tenía que estar Claro. el viernes a las 9 de la mañana, iba a empezar la cirugía para la cesárea. A las 7 de la mañana cae el doctor y Diana dice, mira, se ha normalizado la tensión y no vamos a hacer la cesárea. Vamos a esperar, faltan 25 días aproximadamente para esos 25 días, un día, 2 días más que siga madurando, cualquier cosita que llegue a pasar, lo sacamos. Bueno, se va Marcelo, Claro. que era el médico, y a las 9 de la mañana, en el horario que tenía que ser la cirugía, se produjeron las explosiones en Río Tercero. Ah. Se empezó a caer el cielo raso, empezó a romperse los vidrios de la clínica, gritos, y no se entendía nada de lo que pasaba. No podíamos entender. Después nos vinieron a avisar que estuviéramos tranquilos porque había una explosión grande en la fábrica militar.
a medida que iba pasando los minutos, hubo otra explosión más grande y bueno, ahí decidimos escapar de la clínica. Diana estaba muy convaleciente, bueno, salimos, subimos al auto y bueno, y era como si fuera una guerra. Nosotros no vivimos una guerra, pero caía material, esquirlas por todos lados, caían bombas en la ciudad, en las casas, y bueno, y las ondas expansivas que había y alrededor de la zona roja de la fábrica militar, empezaron los derrumbes de casas y volaban muchas esquirlas que hasta mataron a 7 personas acá en Río Tercero. Así que Sí. fue una experiencia muy dura. De ahí nos fuimos a Tancacha, a un pueblito que está acá cerca de Río Tercero. Prepararon también la sala para hacerle la cesárea. Como la tensión estaba bien, no pudimos, la dejaron internada. Cuando se normaliza todo, a la tarde viajamos a Almafuerte y en Almafuerte a las 5 de la mañana rompe bolsa y bueno, ahí empezó otro tema, el trabajo de parto. Mm. No la atendían el médico y bueno, llegó un momento que, bueno, la atendí yo en la cama y nació Miquel. Después Auspiciaste llegó de el médico que... partero. A ver, no, pero contame qué se ha sentido en eso, ¿no? Debe ser muy fuerte, muy No, especial ahí, ¿no, Sergio? no, Sí, sí, nosotros habíamos llamado al médico de ella y como la clínica estaba cerrada en Río Tercero, dice yo voy a abrir la clínica, busco enfermera, anestesista, a todos para abrir la clínica y mando una ambulancia. Cuando se escuchaba la sirena que venía por la ciudad de Almafuerte, entro yo a la habitación y le digo, mira, ahí viene la ambulancia. No, no, dice, estoy mal, sale algo. Y salió Miquea, apareció la cabecita de Miquea. Y bueno, yo lo tuve que Oh, atender qué ahí, milagro, qué llegó el maravilla. médico, lo tuvimos en la cama, yo le ayudé también a sacar la placenta, y bueno, y ahí nació Miqueas. Wow, wow. sí, ¿Cuántas digo, experiencias que Miquea pasó antes de ver la luz? Por favor, dentro de la panza. Cuántas cosas que nuestro querido Miqueas ha pasado, ¿no? Y después de ello, sí vinieron años apacibles, sí. Miqueas, ¿cómo nació? ¿Tuvo una infancia normal, feliz? feliz, feliz, único hijo, porque tiempito después tuvieron que realizarme una histerectomía, entonces ya sabíamos que iba a ser único hijo. Así que era disfrutarlo a pleno, era un niño muy feliz, muy de muchos gestos, hablaba como su madre con las manos para todos lados. Miqueas era muy buen estudiante. Bueno, que una madre, no es cierto, qué va a decir de su hijo, Tal cual. Le más gustaba que cantar, ¿no? También, maravilloso. chicos. Cantaba muy bien, ¿Cómo? Miqueas. Cantaba Miqueas muy bien, cantaba tenía buena voz. sí, sí, sí. Hermoso, hermoso, como cantaba, hermoso. Realmente siempre lleno de sueños. Era algo que siempre nos llamó la atención porque siempre estaba lleno de proyectos. Él, por ejemplo, Mm. decía, practicaba una canción como Mamma Mía y decía, Ma, esta te la voy a dedicar el día que entremos al Coliseo en Italia. Bueno, ahí te voy a dedicar, Ay, mi porque amor. yo esto, bueno, estaba lleno de proyectos. Miquea ya a los 18 años ya estaba estudiando, yo estaba padeciendo un cáncer, un, Mm. Linfoma. un linfoma no Hodgkin, tenía un muy poco tiempo, lo que me habían dado de pronóstico de Mm. vida era corto y estaba luchando muy mucho con mi enfermedad, tuve muy grave y, y
él ahí siempre a la par, pero siempre con esperanzas, siempre con esperanzas. Ahí fue cuando Miqueas aflojó en su fe. Anteriormente había estado en coros de iglesia, grupos juveniles, pero ahí se había enojado. Que Sí, te lo no llevó a decía, confesar, ¿no? Te lo llevó a confesar en un viaje, ¿no? Que si vos te morías, él no podría seguir, ¿no? En esta vida. ¿Así te dijo? exactamente. Sí, en una salida íbamos los dos solos, y en su camioneta. Él manejaba y me dijo, cuando ya estaba en remisión por la enfermedad, me dijo, Ma, nunca me atreví a decírtelo, ahora que, ahora que sé que todo cambió, que estás bien, quiero decirte de que si vos hubieras muerto, yo no hubiera podido vivir un solo día sin vos. Y Ah, cuando lo miro, estaba llorando. mm, Entonces le digo, amor, le digo, con la fortaleza, lo fuerte que sos, ¿cómo no vas a poder? Sabemos que un día llegará nuestra Pascua, nos iremos y bueno, y sé que mm, vas a poder con eso. Y él me dice, no, ma, dice, yo sin vos no podría vivir un solo día. mm. Ah, Y y de tiempo forma después, impensada, Sergio y Diana, la Pascua llegó para él. La Ujú. Pascua llegó para él. Cuéntenme antes de ir a un bloque musical. ¿Cómo fue que llegó la Pascua? Lo que tengan ganas de contar. ¿Cómo fue que llegó la Pascua de Miqueas? Un chico lleno de vida, 20 años, lleno de proyectos, lleno de ilusiones. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que ustedes empezaron ahí, a partir de ese punto, a hacer un trabajo de duelo, ¿no? Bueno, Miqueas el 31 de marzo del 2016 se, lo despierto para ir a trabajar, porque trabajábamos juntos, él era dueño de su empresa, pero yo trabajaba con él, y me dice, no, hoy día no voy a trabajar, anda vos, porque él tenía que hacer unos trámites para la facultad, que estaba estudiando abogacía acá en Río Tercero. Y bueno, salió en su camioneta y en una parte cerca de la terminal del Río Tercero, un colectivo de gran porte, de 2 pisos, engancha unos cables de una empresa de telefonía, tumbando 6 postes en 2 cuadras. Miqueas se baja a auxiliar a una señora que estaba accidentada, estuvo con la señora, después se va hasta la otra cuadra donde estaba el chofer del colectivo y se pone a ayudarlo al chofer del colectivo, y por otra esquina pasa un camión. El chofer estaba distraído, no miró hacia adelante, miró para donde estaba el accidente y engancha los cables. Al tensar los cables, se paran los 6 postes y a un joven que venía caminando lo agarra entre medio de las piernas, lo levanta, le quiebra el tobillo, al chofer del colectivo el chicotazo del cable le quiebra el codo, y a Miquel lo levanta a 7 metros de altura y lo larga y cae de espaldas en un jardín de una casa. Con su pierna él había pegado en una reja, pero cae de espaldas. Y bueno, después llaman a la empresa de emergencia, lo compensan y lo llevaron hasta el hospital. Después con el tiempo los enteramos con la doctora que lo atendió, que él iba hablando, le costaba mucho respirar, pero iba hablando y pedía por nosotros, llamen a mis padres, llamen a mis padres. Mm. Bueno, cuando lo llevan ahí en el hospital, lo entuban, y bueno, ahí tuvo un paro cardiorrespiratorio porque se le cortó la vena cava y tuvo una hemorragia interna y se le llenaron los pulmones de sangre, y ahí tuvo un ataque cardiorrespiratorio y ahí falleció Miguel. Ahí murió.
Vamos a hacer una pausa, ¿no? En esta historia que arranca con otra historia, que es la de ustedes. Es ¿qué hago después del fallecimiento de mi único hijo? ¿Qué hago en este primer tiempo? ¿Qué siento? ¿Cómo puedo sobrellevar este dolor? Vamos a hacer esta pausa y después nos cuentan, queridos Sergio y Diana, con quien estamos enlazados en Río Tercero, en Córdoba, contando esta historia. Final feliz. Muchos se preguntan cómo pueden estar hablando de su hijo muerto, fallecido, con tanta serenidad. Después nos cuentan por qué lo pueden hacer, porque todo tiene un porqué. Vamos al encuentro de la música, enseguida regresamos con este testimonio enorme, de mucha valentía de Sergio y Diana, coordinadores de grupos de mutua ayuda Resurrección. Ya venimos. Seguimos dialogando en este Cortando Distancias con Diana y con Sergio, padres de Miqueas, quien a los 20 años muere electrocutado en un accidente. Y a partir de allí decíamos, chicos, ¿no? Empieza para ustedes una etapa muy dura, inexplicable. Es más, las personas que se acercaban y trataban de consolarnos, ese consuelo a través de palabras o de gestos, no terminaba de colmarlos, ¿no? ¿Qué sintieron en estos primeros días? ¿Qué es lo que nos pueden explicar en relación a lo que hoy toman conciencia que les fue pasando en esos primeros momentos? Bueno, antes que nada, pero quería hacer una corrección. Miqueas no muere electrocutado, sino que expulsado por los cables que lo elevó a esos metros de altura y el golpe hace que él Fue muera. el que hizo esa hemorragia interna, perfecto, aclarado. Exacto. Bueno, algo, solamente siempre decimos que quienes nos pueden entender son todos aquellos que han pasado por lo mismo, porque desde el momento del velatorio, que es donde todo comienza y es donde uno está tan aturdido, sin aceptación, porque no podés aceptar algo reciente, estando en shock, solo uno escucha quien te viene a consolar, quien te quiere ayudar, acompañar, pero escuchamos frases hechas que nos hacen daño. Por supuesto que, como decía, no es la intención de quienes vienen a estar, a acompañarnos a nosotros, que estamos en duelo, pero frases que más herían porque nos decían, ay, pero ahora ya tienen un angelito en el cielo que los cuida. No, nosotros queríamos que Miquel estuviera con nosotros acá para cuidarnos. Mirá, hay una estrella que va a brillar más fuerte que es él que está en esa estrella. No hay consuelo. En ese momento no hay palabras, no hay nada que pueda ayudarnos. Sí, sí buscar en quienes pasaron por algo similar o igual a nosotros, que hable el mismo idioma que nosotros. Muy agradecidos tenemos que estar con quienes nos acompañaron, ¿no es cierto? Que eso después primeramente produce como un enojo y después uno con el tiempo elaborando el duelo se da cuenta de que solamente lo que querían eran ayudarnos, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que en ese momento de desesperación, de desesperanzas, porque Miqueas era todo para nosotros. En mi caso, que padeciendo una enfermedad oncológica, mis fuerzas estaban puestas en seguir viviendo para verlo recibirse
para conocer, Miquea ya estaba de novio, conocer mis nietos, decir que tuvieran muchos hijos para tener muchos nietos, mimarlos. Eh, ahí moría todo. Con Miqueas morimos nosotros. No quedaba otra. ¿Y qué quedaba? El de decir, tenemos que continuar viviendo, pero ¿por qué y para qué? Si todo lo que teníamos era Él, nos levantábamos por y para Él. ¿Cómo continuar viviendo si el gran amor de nuestras vidas ya no estaba? ¿Cómo ¿Se te pasó, entender todo Diana, por tu eso? corazón, se pasó por tu corazón o por tu cabeza quitarte la vida, por ejemplo? Sí, 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 porque hasta para mí era no solamente el de decir acabo con mi sufrimiento, que era realmente desgarrador, sino también el de decir, bueno, como le dije a Sergio un día, tengo la solución para esto. Abrimos el gas, nos acostamos a dormir y dentro de poquito estamos los tres juntos de nuevo. Y para siempre, eternamente, los tres juntos de nuevo. Mm. Pero había seguridad que íbamos a estar los tres juntos de nuevo. ¿Qué era esto? ¿Era valentía o era cobardía o qué era en nosotros? Luego ¿Cómo fuiste reaccionando, entendí. Sergio? Pregunto a Sergio, ¿no? Después me contás cómo fue que se despertaron a la vida nuevamente ustedes, tratando de ver que esa no era la solución, sino que Dios los llamaba a otra cosa. Sergio, en vos, ¿cómo era esto de lo que te proponía Diana en ese momento? Más tu dolor, más poder sostenerla a ella, más no saber cómo. ¿Cómo viviste los primeros tiempos? No, era muy duro, es desgarrador volver a la vida, porque uno tiene que aprender, como sabemos decir nosotros los grupos, uno tenía que empezar a aprender a caminar, a comer, a vivir de nuevo. Y Mm. bueno, tuvimos la dicha de que una amiga de Diana vino y nos presentó unos coordinadores de grupo, Resurrección, y nos invitaron a un taller que empezaba en esos días. Me llegué Mm. yo el primer encuentro y Diana no, porque hacía más de un mes que estaba en cama, sin poder levantarse, y le digo, Diana, digo, acá está, creo que acá encontramos el lugar donde nos pueden ayudar, porque solo no podemos salir, tenemos que buscar Mm. ayuda. Y ahí empezamos a viajar, porque era en la ciudad vecina, empezamos a viajar los viernes a la noche, teníamos que pasar frente al cementerio donde estaba Miquea, volver después de haber hablado y sacado todo lo que teníamos adentro, desgarrados de dolor, volver a pasar en pleno invierno y uno piensa, debe estar solo, con frío, y esas son sensaciones que uno tiene cuando está sufriendo. Y Claro. bueno, fuimos elaborando nuestro duelo, fuimos sanando esa herida a medida que íbamos pasando los encuentros, que íbamos hablando, que íbamos sacando todo, desahogándonos para no ahogarnos en nuestro sufrimiento, hasta llegar a terminar con el taller de duelo y, y vivimos de nuevo, volvimos a vivir, volvimos a la vida de una manera muy diferente porque nosotros no somos los mismos que antes. Volvimos a la vida de otra forma.
¿De qué forma es la pregunta, queridos amigos? ¿De qué forma se vuelve a la vida? Porque quienes están escuchando con relato realmente desgarrador de la muerte de Miqueas y de cómo se sentían ustedes en esos primeros tiempos, el pensamiento, esto lo charlamos mucho con el padre Mateo, el pensamiento yo nunca voy a salir de acá. Yo nunca voy a salir de este pozo negro y oscuro. Pero de repente hay un proceso interno, que es la propia vida, me parece que busca la vida, no sé, me lo dirán ustedes, y estas ayudas que van a nuestro encuentro en momentos de tantísimo dolor, que hay una mano que se extiende y nosotros quizás llega un momento que extendemos también esa mano, ¿no? Porque al principio cuesta recibir la ayuda, al principio no queremos saber nada. Si esto no se va a pasar y este dolor no se va a pasar nunca, ¿cómo es que me vienen a ayudar o qué cosas me vienen a decir? ¿Cuándo sintieron ustedes que era el momento de ponerse de pie? Diana, estuviste más de un mes, ¿no? En la cama del propio Sí, Miqueas, no pudiendo salir de su dormitorio. ¿Cuándo fue que dijiste, acá me tengo que levantar, no puedo seguir así? sí, no podía ponerme en pie. Directamente mis piernas no respondían. Y cuando Sergio me dijo, creo que acá nos pueden ayudar, realmente así lo sentí y, y dije, hay que intentarlo porque así no se puede. Porque o Mm, sea, son distintas etapas, porque cuando a uno aún no le ha pasado nada, vos lo ves en televisión, lo ves en claro. informativo y decís, uy, pobre, mira lo que le está pasando, si a mí me pasara, no, no quiero ni pensarlo. Y queda todo ahí. Pero cuando a uno le toca realmente, decís, no creí que existía este sufrimiento, esta desesperanza por la vida y la desesperanza y desesperación. ¿Cómo hago vivir si no soporto este sufrimiento? Pero cuando llegamos al grupo, ahí dijimos, bueno, acá tenemos que ponerle las pilas, pero verdaderamente las pilas, pase lo que pase, al grupo venimos. El grupo está preparado para ir elaborando cada circunstancia, cada fase del sufrimiento y del duelo. Entonces fuimos viendo de que en cada encuentro tenía un tema y un objetivo, que era por los que nosotros estábamos pasando. Por ejemplo, el primero, primordial, la aceptación. Aceptar de que Miqueas estaba muerto, no que Miqueas se había ido o que lo perdimos o que le poníamos lo nombrábamos de cualquier manera para no pronunciar la palabra muerte. En Miqueas estaba muerto, ¿no es cierto? Nosotros físicamente no lo íbamos a abrazar más, no íbamos a escuchar más su voz, sus olores, todos sus proyectos, nuestros proyectos con él, ya todo había dejado de existir para nosotros. Pero ahí en los grupos fuimos encontrando en cada encuentro el tema y el objetivo para poder desahogarnos y poder laburar, o sea, Ujú. elaborar, laburar, trabajar en cada fase de ese sufrimiento, como tratar Sí. la extrañeza, cómo desahogarnos en los momentos de extrañeza, como objetivo, cómo ir trabajando también la bronca, que entre todas, la bronca con Dios, porque nos enojamos con Dios, porque no lo cuidó, si yo que rezaba tanto por él, rezaba tanto para que el ángel de la guarda lo cuidara y demás, y le pasó eso con
toda la fortaleza que él tenía y con toda la fuerza y proyectos para vivir. ¿Por qué a los 20 años? ¿Por qué? ¿Por qué nos tocó a nosotros, que era lo único que teníamos? Entonces vamos y fuimos desahogándonos y fuimos encontrando dentro de lo que hay respuestas, porque hay preguntas que no tenemos respuestas, que son misterios, pero en las que lo hay, trabajándolas, elaborándolas, las fuimos encontrando. Trabajamos las culpas, porque si bien en los duelos no hay casi culpas, nosotros sentimos muchas, que por qué cuando se despidió y me abrazó, porque si lo hubiera tenido 5 segundos más abrazado, él estaría vivo. Entonces, uno tiene que trabajar las culpas, descargar. Esto del grupo es una herida. La muerte, cuando entra al hogar, es una herida muy profunda y que hay que trabajarla, hay que limpiarla. Y si vamos metafóricamente, decimos, esta herida la tengo que limpiar para que no se infecte, para que llegue a cicatrizar. Pero ¿cómo la limpiamos? Desde muy hondo, desde muy adentro, hacia afuera. Sacar todo lo que tenemos adentro para ir limpiándola. Meter el bisturí. Hay mucha gente, claro, hay mucha gente que está escuchándote, Diana, los está escuchando a los dos, Sergio, y piensa, yo tengo una herida por la muerte de un ser querido cercano. Puede ser un hijo también, puede ser un esposo, una esposa, puede ser un hermano. Pero cada vez que hablo de ello, me pongo peor. Entonces prefiero no hablarlo y dejar así mi herida. Hay muchos con esta misma concepción, Diana, ¿no? Y vos estás diciendo no. ¿Se sufre cuando uno quiere elaborar el duelo? Sí, porque hay que meter bisturí. Pero ¿qué es preferible, Diana y Sergio? ¿Meter el bisturí, sacar toda esa infección que uno tiene por esa herida o dejarla así y que el tiempo lo cure todo? Porque hay muchas personas que aún piensan esto, ¿no? Y bueno, como me cuesta hablar, yo cada vez que hablo lloro, mejor no hablo. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que en este momento están con esta herida de un gran sufrimiento por la muerte de un ser querido, pero no se animan a sacar la pena para afuera? Bueno, que si no sacamos la pena para afuera, si no lloramos, el llanto limpia, es llorar lo que necesitamos, descargarnos. Nos hace mal, obvio que nos va a hacer mal cuando empecemos a trabajar el perdón, la culpa, si es bueno ir al cementerio y todo lo que nos va pasando. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Decimos, nos vamos quedando a un costado, no sufro en cada encuentro de los talleres, no voy a ir porque me hace mal, pero ¿qué se hace? Un duelo crónico. Va quedando pendiente. Eso sería una resignación. Y resignarse no es curarse. Resignarse es otra cosa. Es como quedar al costado del camino de brazos cruzados a esperar que el tiempo pase. Pero el tiempo no hace nada. El tiempo solo pasa. Somos nosotros los que tenemos que usar el tiempo y trabajar en el tiempo. Es lo que nosotros hacemos con el tiempo, lo que nos llega a curarnos, a limpiar la herida. Si nosotros no hacemos de que esa herida se limpie, aunque suframos muchísimo, que es obvio que vamos a sufrir, no nos curamos, queda pendiente, se hace crónico.
Vamos a hacer una última pausa, Sergio y Diana, porque hay mensajes de nuestra audiencia. Ustedes también pueden mandar un mensaje a Sergio y a Diana, hacer preguntas. Ya están preguntando dónde leer completa esta historia. Hay un libro donde está el testimonio de Diana y de Sergio, chicos, así que después lo vamos a ir recordando para que la gente lo tenga en cuenta. Y la pregunta es, ¿cómo están hoy? ¿Por qué se los escucha tan serenos al hablar de Miqueas? ¿Por qué? ¿Qué concepción? ¿Dónde está Miqueas? ¿Qué concepción tienen de esto? Porque la gente se pregunta, ¿no? ¿Y dónde va mi ser querido? ¿Dónde está mi ser querido? ¿Lo hablamos, lo charlamos, chicos, después de la música, les parece? Gracias por estos testimonios con Honduras. Muchas gracias por animarse también a contar su propia historia. Estamos dialogando con Diana y con Sergio, que son papás de Miqueas. Nunca, ¿no? Pensamos que nos va a pasar. Por eso, Diana y Sergio, es importantísimo psicoeducarse, tratar de ver que nuestro botiquín de herramientas internos, que los recursos comunitarios y los recursos de la gracia puedan ir creciendo en nuestro interior, porque nadie sabe, pero todos sabemos que los seres humanos, el sufrimiento en los seres humanos, el sufrimiento está, ¿no? O va a estar a lo largo de la vida. Es importante sabernos que somos humanos, aceptarnos en los sufrimientos, pero también trabajar en nosotros mismos a lo largo de experiencias de vida que se van suscitando para fortalecernos interiormente y que no nos agarre desprevenidos. Sí, sí. Nosotros culturalmente es como que de ese tema no se habla, es como un tema tabú hablar de la muerte. Sigue siendo tabú, En tal cual. en una reunión familiar es como que decimos, está la familia reunida y decimos, bueno, si yo llegara a morir primero, quisiera tal o cual cosa. No, de eso no se habla, no, no, no se habla. Claro. Qué mal Mm, hondón, pero es la realidad. Es mm, lo único seguro que tenemos. Es la muerte. Y, y por duelos vamos a pasar por distintos tipos de duelo, aparte de la muerte de un ser querido. Pero en la muerte de un ser querido es como lo vemos como algo tan trágico, que creemos que no nos podemos curar. Y si llegamos a decir, eh, muere mi hijo, no, yo eso no lo soportaría. Yo no podría mm, soportarlo, pero también falta la información de que realmente solos quizás no podamos soportarlo y nos quedemos a un costado resignados. Es tener la humildad de pedir ayuda y mm. dejarnos ayudar, porque ahí también está esa humildad que tenemos que tener de decir, aparte de la valentía para ir, por ejemplo, a los grupos de resurrección que son de mutua ayuda, de pedir me hace falta que me ayuden, necesito que me ayuden, no puedo continuar en tal tema, tal objetivos a tratar en los talleres, de decir, este es el que más me cuesta, necesito la ayuda de un compañero, de otro ser querido. No nos olvidemos que en una familia no es uno solo el que está en duelo, sino todo alrededor de uno. Todos nuestros seres queridos allegados también están en duelo. Por eso a veces es tan importante el grupo porque podemos expresar cosas que no lo hacemos en familia. ¿Por qué? Por ejemplo, llorar, no, porque si lloro le hace mal
a otro ser querido que está ahí, o si me guardo tales temas o tales cosas que me gustaría contar y todo. El lugar, el lugar son los grupos de mutua ayuda, donde se mantiene un sigilo y, y hablamos el mismo idioma, porque en el caso del grupo Resurrección, nosotros se respeta el sigilo y hablamos todos los que estamos, ya sea coordinadores, colaboradores, todos hemos pasado por un duelo. Entonces sabemos muy bien de qué se trata, el por qué se está ahí, en un lugar que quizás nadie hubiera imaginado que tendría que ir, y en el lugar en que nadie quisiera estar, porque si se está en un grupo de duelo es porque estamos en sufrimiento. Sí. Sergio, me dirijo a vos. ¿Se puede recomenzar la vida después de la muerte de un hijo, un único hijo? ¿Se puede volver a ser feliz? ¿Se puede mirar hacia adelante con esperanza? Sí, no es fácil, lleva su trabajo, ese trabajo de duelo, ese camino que hay que recorrer para enfrentar la vida nuevamente, volver a mirar a la gente a la cara, eh, disfrutar los días, las reuniones, volver a reunirse con amigos, salir, enfrentar la vida de otra forma, ¿cierto? No somos los mismos, como sabemos decir nosotros, pero enfrentarlo de otra forma. Y sanada esa herida producida por la muerte, que es una herida muy profunda, pero en los grupos encontramos eso, el lugar donde nosotros podemos hablar y bueno, y volver a la vida, porque nosotros entramos muertos en vida a los grupos, muertos en vida, y resucitamos a la vida, volvimos a vivir y volvimos, lo decimos nosotros, a ser feliz nuevamente, pero de otra manera, vemos la vida de otra manera y tenemos otro tipo de sentimiento. Así que se vuelve a vivir de otra forma. Se puede. Bueno, chicos, hay mensajes por acá, saludos, por ejemplo, para nuestros queridos Sergio y Diana desde Tancacha. Los estamos escuchando, Natalia y Leo, por siempre agradecidos a Sí. ellos por la inmensa ayuda que nos dieron en el grupo Resurrección luego de nuestro duelo. Un apapacho fuerte, les mandan Leo y Nati. Por aquí otro Gracias. mensaje. ¿Dónde se puede leer la historia de Miqueas, Diana y Sergio? Si curas la herida de tu hermano, así se llama el libro, chicos, ¿no? Sí, si curas la herida de tu hermano, son 11 testimonios, en el cual uno de ellos es el testimonio de nuestra vida, yo Ujú, me animaría a decir de nuestras dos vidas, ujú, una anterior ujú, con Miqueas y la de sin Miqueas. O sea, ujú, vamos a aclarar, sin Miqueas físicamente, porque nuestros seres queridos siempre van a estar con nosotros de otra manera, con una presencia diferente. ¿Por qué? Porque el amor es eterno. El amor de Miqueas, nosotros lo sentimos y más purificado. Ese amor está purificado. Él está junto a Dios y nosotros acá extrañándolo a veces, pero en fechas claves, sonriendo en sus recuerdos, eh, viviendo de otra manera, no con desesperanza, todo lo contrario, con ilusiones, de un modo diferente. La vida cambió totalmente, totalmente para nosotros, pero queremos animar a
a quienes están en duelo para que concurran a los grupos y que se puede, realmente se puede, y que va a cambiar su vida, eso es seguro. Además, ¿cómo no va a cambiar nuestra vida si nuestro ser querido está con el Señor y el Señor también está con nosotros? Hay que abrir el Qué hermoso corazón, mensaje. que se pone a veces duro, de piedra, pero pedir al Señor que nos cambie un corazón de piedra por un corazón de carne y así poder tener esos sentimientos de los cuales nunca hubiéramos pensado de que así lo teníamos que vivir ahora. Mm. Se nos ha acabado el tiempo, hay muchos mensajes en muchas partes del país, después se los paso, estos mensajes por WhatsApp, así los tienen. Saludos, agradecimiento de muchas personas aquí por el testimonio valiente de ustedes. Gracias, querido Sergio y Diana. Para todos aquellos que quieran información sobre los grupos de Mutua Ayuda Resurrección, pastoralduelo.org. Allí están todos los grupos de Mutua Ayuda Resurrección en el país. Pueden preguntar a los coordinadores. Es www.pastoralduelo.org. De nuevo, una alegría enorme encontrarnos. Diana, Sergio, gracias de nuevo por este hermoso encuentro. Gracias, Vero. Realmente Gracias. es un placer y aquí estamos para ayudar y acompañar a quienes lo necesiten, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, Vero. A ustedes, un abrazo inmenso, Bendiciones. un abrazo fraterno. Gracias.